De vuelta, oyenta, y vamos a hablar de un tema que nos encanta a todas, Dios mío. Vamos a hablar de los quesos. Aquí está el doctor Ricardo Marte para conversar con nosotros sobre cuáles son los quesos ideales e idóneos para nosotras consumir en cuanto a calorías, frescura y que van a cuidar no solamente nuestra figura, sino también nuestra salud. Cuéntenos, doctor. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas las oyentas y oyentes de este programa. Bueno, vamos a hablar de algo que realmente no acepta filtro, que es el valor nutricional de los alimentos. Eso es una realidad muy grande. Ni hay aplicación que lo edite. Ni hay aplicaciones que lo editen, sí hay aplicaciones muy efectivas para hablarnos un poquito del valor nutricional y de la cantidad de calorías de los alimentos. Bueno, al grano, como decimos, al tema. El queso. Bueno, el queso es uno de los alimentos más antiguos conocidos. Es casi de la misma edad que la leche. Dícese que puede ser casi la misma edad de la vaca. O sea, mucho tiempo. Es muy antiguo, muy antiguo. Y hay tradiciones que han crecido en base a leche, inclusive, a quesos, perdón. Inclusive hay autores que dicen que se puede vivir con queso, pan y fruta. Sería completo. Pero nosotros fuéramos felices. Yo le añadiría cerdo. No, ¿verdad? Sí, yo le añadiría cerdo. ¿Tú también? Bien. No, ¿Con qué vamos a vivir? Con queso, pan y fruta. Queso, pan y fruta. Queso, pan, fruta y cerdo. Ya. Listo. Resuelto. Don Carlos le añadiría eso también. Resuelto. Uno de los derivados más importantes de la leche es el queso. Sí es muy importante tener en cuenta que la clasificación de los quesos es muy compleja, muy extensa, porque va a depender obviamente del tipo de leche, del tiempo de cuajada, del tiempo... De la preparación también va a depender. La preparación de los quesos es muy parecida en todo. Todo va a depender del tiempo de curación de la leche, del proceso de curación. Ahí una de las primeras clasificaciones se hacen en base al tiempo de curación. Tiene que ver con los quesos frescos, quesos curados, y de ello va a depender mucho el valor nutricional de ellos. Yo le voy a hacer una pregunta, doctor, porque así como usted ha hablado en la vez pasada y en esta, que el queso tiene muchísimo tiempo y ha acompañado al ser humano desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí viene mi duda. Si el ser humano va evolucionando, incluso el ADN se va adaptando de acuerdo a las necesidades, y hay doctores que hablan, y hay una nueva tendencia ahora que habla de que el ser humano su cuerpo no está acostumbrado a consumir, por ejemplo, la leche de otro animal que no sea la humana. ¿Por qué genéticamente eso no ha cambiado y hay gente que los quesos de origen animal les caen tan mal? Bueno, como con muchísimos alimentos de la naturaleza, tú puedes hacer intolerancias, alergias. Así mismo ocurre con la leche y con sus derivados. El tema de esos cambios de ADN que se habla, todo tiene que ver con la adaptabilidad de la célula. El humano tiene algo muy importante, que es la adaptabilidad en el tiempo. Vamos cambiando, el clima cambia, la temperatura cambia y el humano continúa. Así mismo ocurre con nuestro cuerpo, con nuestras células, se van adaptando a todos los cambios. Si hablamos del queso, el queso es un alimento muy importante, ya que es un alimento que contiene un buen valor nutricional en cuanto al aspecto de las proteínas. Es un alimento rico en vitamina D, en calcio, un mineral muy importante para el fortalecimiento de nuestros... ¿Se absorbe bien por el cuerpo, doctor? Sí, se absorbe bien, bastante bien. O sea que el queso entiendo que es un alimento muy saludable hasta un punto, como todos los alimentos, como todos. Ahora tenemos un problema... ¿Cuándo es mucho queso? ¿Cuándo es mucho? Bueno, tiene que ver con una regla muy importante de la nutrición, variedad. Cualquier alimento tiene capacidad de producirnos problemas de salud, pero también cualquier alimento tiene la capacidad de hacer lo inverso, de producirnos bienestar. Todo tiene que ver con la cantidad. Es muy importante saber que los quesos menos maduros, o sea, los quesos más frescos, son los menos calóricos. Estaríamos hablando de que un queso fresco te puede tener mozzarella, por 100 gramos. Los pasteurizados. Por 100 gramos. No, el tema de pasteurización tiene que ver con la leche. ¿Qué pasa? Que muchos de los quesos frescos que nosotros consumimos, que son los más ricos, es de leche cruda.
no de leche pasteurizada. Sí, lo que ya uno compra en el supermercado de marcas comerciales, sí, ya vienen con procesos de pasteurización. Pero ese quesito que nos traen del campo, que mucha gente lo fríe, lo pone en la plancha, son quesos que se hace de leche cruda. Y es muy importante valorar esa parte. Yo pensaba que no. Había algo muy famoso, doctor, que se llamaba pastilla de cuajo volcán. Busquen, pastilla de cuajo volcán, vayan a Google. Pastilla de cuajo volcán se usaba mucho para cortar. Cortar la leche, sí, son productos para cortar la leche, se usaba mucho para hacer boruga. Se utilizan muchos productos y se usaba para los quesos. Para cortar, para producir el desnatado de la leche. Pero yo entendía que esa leche se pasteurizaba, la de los pueblos. No. Te puedo decir que no. Conozco muchas experiencias de que se toma la leche cruda, se pone en un recipiente, se le pone un producto químico. Y un baño por arriba. Hacen baños. Un producto químico que crea una cuajada, eso, y de ahí se saca el queso. O sea, un proceso bien sencillo, un proceso que se hace en horas. Puedo decir que un queso de esos frescos que se utilizan en la casa, comúnmente en la cocina dominicana, que es el queso frito, es un queso que se hace en 4 horas. Voy un momento al boletín, ya venimos. Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. David Ortiz se está recuperando en el Hospital General de Massachusetts de Boston luego de ser operado en la República Dominicana. El Big Papi permanecerá en la unidad de cuidados intensivos en los próximos días. David continúa recuperándose en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital General de Massachusetts bajo la dirección del cirujano especialista en traumas, el Dr. David King. Ayer y esta mañana David se pudo sentar y dar algunos pasos. Su condición está protegida y permanecerá en la UCI los próximos días, pero está progresando a buen ritmo hacia la recuperación. Mi familia y yo nuevamente queremos agradecer a todos por su interminable amor y buenos deseos, y aún así pedir privacidad mientras David continúa sanando, dijo la esposa. Escucharon un boletín de la gran cadena comercial. Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría, solo para mujeres. Y estamos conversando con el doctor Ricardo Marte sobre una de mis comidas favoritas, que son los quesos. Y yo tengo una pregunta para el doctor. ¿Cuál es la diferencia entre los quesos ya más blandos y los quesos que ya son semicurados? O sea, para la salud, ¿hay alguno que es más beneficioso que otro? ¿Hay alguno que debemos consumir más que otro? ¿Qué deberíamos evitar? Sí, es muy importante esa pregunta. Entre más fresco es el queso, menor contenido calórico tiene, por ende menos cantidad de grasa. Y menos químicos. Y menos químicos. No, el tema del químico no, porque los curados normalmente son procesos muy naturales. Sí tenemos que ver mucho con la parte del tiempo del queso, porque entre más tiempo, más antiguo es el queso, mayor contenido de grasa. Hay quesos que pueden contener hasta un 30% de su contenido es grasa. Y podemos ver quesos que en 100 gramos, 400 calorías. Que es una pequeña porción. Sí, como doctor, también usted había estado toda mi vida, porque para mí mientras más feo huele, más me gusta. Sí, y mayor cantidad de grasa. Pero es que mayor cantidad de grasa tienen. Por el tema de la curación. Diferente a los quesos frescos, que en 100 gramos podemos tener 100 calorías y con un porcentaje de grasa muy, muy bajo. De todos los quesos nuestros, de esos quesos frescos, ¿cuáles son los menos grasosos, los menos grasientos? Bueno, tenemos el queso mozzarella muy consumido actualmente, el queso ricota. Pero con el queso mozzarella hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con el queso mozzarella? Bueno, hay que investigar la procedencia del queso. Realmente el queso mozzarella tiene que ver mucho la procedencia. ¿Por qué? Por el tipo de leche que se utiliza.
y el contenido de grasa. O sea, lo que pasa es que muchas veces vamos al supermercado y no tenemos acceso al valor nutricional de esos productos, porque esos productos normalmente nos los sirven ya cortados en bandeja, no tienen mucha información. No tienen nada de información. No que sabemos sé el la precio. procedencia. Mucha gente, y yo voy mucho al supermercado, lo que pregunta es ¿qué cuesta? No pregunta de dónde viene, ni qué tiene, ni qué contiene. ni qué contiene. Y es muy importante. En eso hay que sacarle su comida aparte al bravo. Nosotros nos hemos casado con la palabra calorías. Exacto. Calorías. Y cuántas calorías tiene esto, y cuántas calorías tiene aquello. Pero no nos estamos fijando en qué aditivos tienen los alimentos. ¿Cuánto tiempo Esto puede peligroso, durar, una caloría, por ejemplo? perdón, doctor, porque eso que usted está diciendo, realmente en la generación, no sé si en la tuya fue así, pero en la generación de nosotras, todo hay calorías, y hay que consumir poca calorías, y hay que tener cuidado de las Y calorías. hay que contar macro. Y hay Pero que contar no sé qué. ¿cuál de estos quesos, por ejemplo, a mí particularmente me encanta el queso de freír, me fascina el queso de Pero freír. tú no lo fríes. Pero a la sin plancha. freírlo. Sí, porque se sin puede- freírlo, ese y me mismo- luce que no es un queso tan grasiento. Ese mismo queso, claro, es un queso fresco. Es un queso que se hace hoy en la mañana y ya en la tarde se está vendiendo en los negocios. Claro. Expendio de alimentos. Y es un queso que si tú lo guardas en la nevera, probablemente el quinto, sexto día ya es un queso que Ya está perdió dañado. la frescura y que no sabe bien. Y, Y no, no que hay que huele tener, bien. y que hay que tener mucho cuidado con Sí, ellos. mucho o sea, cuidado. esos quesos frescos es importante. Nosotros en casa vivimos experiencias de intoxicación por Sí, claro que queso, sobre todo por queso crema. Aquí. Sobre Yo no todo lo por consumo queso por eso. crema. Sí, porque ocurre una replicación bacteriana muy importante y eso sí puede tener consecuencias importantes. a Lo nivel interrumpo un digestivo. momento, doctor. Buenas. Aló. Buenas, Adelante. gracias, doctor. El queso Bululú, por ejemplo, ese queso que nosotros compramos que es de pueblo de allá. Eso es de Nagua. Eso es de Nagua Cabrera, por ahí. Una Ajá. zona Hace donde que- se produce. ¿Perdón? ¿Qué dices? Aló. Háblenos de ese queso. Ok, del queso. Bueno, es que no vamos a hablar de una marca específica. Voy a llamar de queso. Sí, lo que pasa es que en esa ¿Tú quieres hablar del tipo de queso? Queso de hoja, ajá. en esa región se produce, hay una gran cantidad Y de es mucho, el volumen es fincas importante. donde hay una empresa ganadera importante. Y de esa zona vienen, igual que de la zona este, vienen muchos tipos de quesos frescos todos, de muy buena calidad. Si los quesos que consumiéramos en este país fueran de mala calidad, le puedo asegurar que el problema fuera grande, porque el consumo de queso en nuestro Es país es considerable. muy, muy Señores, alto. pero en mi casa llegó un momento que se consumían 10 libras de queso semanal Wow. entre 4 Sí, personas. que un tenemos exceso. que tener- Hola, perdón. Sí, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Zoila, ¿cómo estás? Hola. Sí, mira, yo me puse a investigar una vez en internet porque tenía algunos problemas estomacales Ajá. y empecé a consumir el queso de cabra y milagrosamente me curé utilizando el queso de cabra, que leí que tenía como probióticos o alguna cosa o algunas bacterias que eran beneficiosas para el estómago. O como testimonio, porque yo sufría de acidez y de algunos problemas en la flora intestinal. Pero tú sabes cuál es el problema, que el queso de cabra es un queso muy caro. Sí, y no, y Es hay un queso muy caro. Y es un queso que Y dobla, es muy bueno. dobla en cantidad el valor nutricional, dobla la cantidad de proteína, pero también dobla la cantidad de grasa. ¿En serio? Es más Sí, grasoso. Es más grasiento. Pero sí, para personas Nosotros con- no sabemos la teoría, Eduardo. Tú y yo no sabemos la teoría. Lo que estamos fuñón es en la práctica. Zoila, Buenas. Hola, dímelo. bien de nuevo. Te oigo. Yo soy el ratón. Sí, Yo sí consumo queso. sí. Yo sí consumo queso. Bueno, mi amor, Oye, en mi casa se consumían 10 libras de queso Nosotras somos semanal. ratitas, ratoncitas. Semanal 10 libras de queso, que es demasiado. Ratoncitas somos nosotras. También hay que tener en cuenta el contenido de sal de los quesos. Ok. La población dominicana tenemos un problema serio de hipertensión. Consumimos mucha sal. El 60% de la población adulta es hipertensa en la República Dominicana. Wow, eso es y un todo número eso viene alto. asociado por el gran consumo de sal que tenemos. O sea, tenemos un consumo irracional de sal. Hay que tener mucho control en ese aspecto. El queso también hay que tener muy cuenta. Por eso Siempre entonces vámonos hacer por los, elección vámonos por los frescos. por los más entonces. frescos y Vámonos los por que los más contengan menor cantidad de sal. Que Hola, regularmente son los quesos el criollos. mozzarella, crema. Sí. Aló, Buenas. adelante. Felicidades por su programa. Mira,
como dicen en los campos, a mí me importa la cantidad de grasa que tenga el Gouda, yo me lo como porque me lo como. Yo hago unos rollitos con rúcula, ay Dios mío, eso es lo último. Moderación ante todo. ¡Aló! Hola, Fabiola, desde Santiago. ¿Cómo estás? ¿No tienes rúcula ese Bien, lado? yo tengo una pregunta con relación al queso cottage, porque uno a veces le recomiendan que para la dieta, para el gimnasio, el queso cottage, pero cuando uno busca el contenido de ese queso, menos que tiene es queso. Lo que menos tiene es queso, está diciendo ella. Porque, ¿qué es el queso cottage? Queso cottage es un tipo Eso como la nata, de ¿no? preparación, una De nata. la nata. Realmente, pero es un queso con muy bajo contenido de graso y muy alto en proteína. Muy alto. Se utiliza mucho en las dietas de reducción de peso. En la dieta mezcladas de con fruta, de ganancia mezclado de masa con muscular. frutas es Ricota y riquísimo. cottage son parecidos, son primo hermano. No. Se son parecen distintos. en la forma, pero son distintos. No, en totalmente cantidad diferentes. Cantidad de grasa es totalmente diferente. Totalmente, incluso de sabor. El queso cottage no sabía nada. No sabe nada, realmente. El queso cottage Hay es como hielo en boruga. muchas opciones que vienen con frutas para darle un poquito de sabor, porque realmente Claro. no todo el mundo tolera. ¿Por qué son importantes Pero, los mira- probióticos, doctor? Que en una llamada anterior lo mencionaron. ¿Por qué hay que buscar productos que sean altos en probióticos? Los probióticos es una palabra, puede decirse nueva en el argot médico, pero muy importante, porque estamos hablando de bacterias que colonizan nuestro sistema digestivo, que colonizan y ellas crean una barrera importante, aumentan, aumenta la efectividad de nuestro sistema inmunológico. Okay. Es muy importante el consumo de alimentos con probióticos, porque esas bacterias tienen un efecto medicinal y protector en nuestro cuerpo. Ahora, ¿Dónde ¿cuáles se son los consiguen? probióticos de verdad? ¿Es de verdad que son probióticos? Sí, tiene que ver mucho con cómo se manejan esos productos. Son bacterias que se tienen que mantener a una buena temperatura y vigilar la cadena de frío. A veces usted va al supermercado, hace su compra, Se va pone para el salón. el yogur, que son ricos en probióticos, quesos ricos en probióticos. Va donde su mamá a tomarse un Va café, donde la madre, va al salón, se para en otro sitio. deja la comida en el, Y en cuando el carro. usted toca esa funda y dice, wow, pero está bueno todavía. Pero realmente esas bacterias son muy proclives a morir con las Son altas sensibles temperaturas. Son muy a la sensibles. Y a altas hacen el temperaturas. efecto ¿Y contrario. dónde lo No, encontramos nos los tenemos que ir. probióticos? Tenemos Ay, perdón, que despedir. yogur, queso, ¿dónde? Yogur, queso, productos lácteos básicamente. Gracias, doctor. Usted tiene que venir con más frecuencia, se lo dijimos. A sus órdenes se lo siempre. dijimos. Nos vamos un momento de publicidad. Cuando regresemos de publicidad, Hablamos este de es un fake ser news. que yo quiero con el alma, pero desde siempre. Eduardo Valcárcel está con nosotras esta tarde y hablaremos de fake news a propósito de todo lo que ha ocurrido con este incidente de David Ortiz.